Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este live desde la Cardio, Fundación Cardioinfantil. Y hoy tenemos un tema muy importante sobre hipertensión pulmonar y tengo un invitado también muy preparado, muy importante. Entonces vamos a empezar en unos 30 segundos mientras se conectan más personas. Se puede en un programa de televisión, cuando ya quiera salir sin tratar, haciendo hemodinamia, va a ser perfectamente bien. Oiga, es una hipertensión pulmonar cada vez más frecuente. Bueno, vamos a dar comienzo. El tema de hipertensión pulmonar, como nos están oyendo, es una patología compleja que requiere especialistas, requiere un manejo interdisciplinario y requiere tecnología, imágenes y un grupo de especialistas comprometidos. Para esto invité nuevamente al doctor Rafael Conde, ya había estado conmigo en esta sala hablando sobre el tabaquismo. Y hoy lo invité a que hablemos sobre hipertensión pulmonar. El doctor Conde es especialista en medicina interna de la Fundación y Ciencias de la Salud, la FUCS, en Bogotá. Hizo especialización en neumología en el Hospital Militar Central. Hizo también una especialización en cuidado intensivo en la Fundación Ciencias de la Salud. Tiene una maestría en hipertensión pulmonar en el Hospital de Bolonia y en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, y actualmente es candidato a un doctorado en biociencias con la Universidad de La Sabana. Por lo tanto, creo que para nosotros en la cardio, poder trabajar con el doctor Conde como especialista en la Fundación Neumológica Colombiana, que es una institución hermana a la Fundación Cardioinfantil, es para nosotros un honor y un privilegio poder trabajar en conjunto con el doctor Conde. Trabajo hace muchísimos años y vemos los pacientes sencillos, complejos, agudos, relacionados principalmente con hipertensión pulmonar. Por lo tanto, me siento muy tranquilo de estar aquí y presentarles al doctor Conde. Doctor Conde, gracias. Doctor, es siempre un placer. Debo decir exactamente lo mismo. Para mí es un placer trabajar con todo el equipo suyo y de Mogname, con el cual hemos crecido mucho en el conocimiento de esta patología, y me siento, digamos, muy congratulado de pertenecer a toda esta familia cardiopulmonar. Muy bien. Venga, entonces, ¿cómo hacemos la introducción de este tema? Porque la hipertensión pulmonar, los que nos están oyendo, como ya sabemos, son pacientes, son la comunidad en general, pueden haber médicos, estudiantes. ¿Cómo orientamos el tema de la hipertensión pulmonar? ¿Qué diferencia hay entre la hipertensión pulmonar y la hipertensión sistémica? Sí, es una muy buena pregunta. Primero, realmente la hipertensión pulmonar es la presión alta en el circuito vascular pulmonar. El circuito vascular pulmonar es un microcircuito que está pegado al corazón, y es un circuito que es prácticamente en serie. Arranca en el corazón derecho, va al pulmón, sale al pulmón y termina en el corazón izquierdo. Al final es un círculo, y la presión en ese circuito es lo que se llama hipertensión pulmonar. A diferencia de la hipertensión sistémica, que es todo el circuito externo al corazón, ese circuito cardiopulmonar tiene un impacto significativo en la función de ambos corazones, porque más allá de que es un corazón, el corazón es un circuito de dos cavidades. Al final la arteria pulmonar es el tubo conector de las dos, y no es más, y es la razón por la cual los cardiólogos y los neumólogos trabajamos juntos, no es por error que ese conector une ambos circuitos.
Entonces, la presión en ese circuito es lo que se llama hipertensión. Presión alta. Ajá. Sí, señor. Esa arteria pulmonar lleva una sangre venosa, o sea, sangre que no está oxigenada, la está llevando al pulmón. Sí, señor. En cambio, la aorta lleva sangre oxigenada, sangre que viene ya del pulmón con oxígeno, y la aorta la distribuye a toda la economía, a todos los demás. Entonces, esta hipertensión o esta circulación pulmonar, ¿qué características tiene? Porque es totalmente diferente a la hipertensión sistémica. Cuando nos tomamos la presión arterial, estamos mirando la presión arterial sistémica. Pero aquí estamos hablando de una hipertensión pulmonar, es el otro circuito, es el circuito que está dentro del tórax, es una presión diferente que no se mide fácilmente. De acuerdo. Entonces, esta circulación pulmonar, ¿qué características tiene? La característica más importante que va, obviamente, en el lecho vascular pleural es un circuito de baja presión y que tiene amplia complacencia, es decir, está capacitado muy bien para el volumen, pero muy mal para la presión. Maneja más volumen que Más volumen, más volumen que presiones, a diferencia de la otra que maneja más presiones que volumen. Y la otra característica es la bomba, que el ventrículo derecho, que embriológicamente, estando pegado, tiene un origen embriológico diferente al izquierdo y tiene unas características diferentes. Es un ventrículo que es, en términos de eficiencia, más eficiente, porque trabaja mejor con menos gasto de oxígeno, tiene una capacidad muy particular de volver a ser normal, porque tiene menos tejido fibroso, pero es incompetente con los cambios de presión. Y al mínimo cambio de presión, inmediatamente se dilata. Entonces, digamos que las dos características que lo hacen diferentes es la baja presión y la amplia complacencia, porque está capacitado y está diseñado para recibir volumen desde su característica embriológica, no para la presión. Cuando yo estudié medicina, era estudiante de medicina, nos enseñaban que la hipertensión pulmonar era una presión en la arteria pulmonar media mayor a 40 milímetros de mercurio. Después, cuando dicen medicina interna, que 30. Después, como cardiólogo, empecé a decir, no, que mayor de 25. Y ya hace poquito nos dicen expertos que no, que una hipertensión pulmonar es cuando la presión pulmonar media es mayor de 20. ¿Cómo explicar esto? ¿Y esto obedece a qué, doctor Conte? No, lo primero es que realmente se entiende mejor y, digamos, hay una variable importante ahí, que no hemos hablado en muchos escenarios, y es que sí es cierto que entre más alta la presión, los desenlaces en términos de sobrevida y mortalidad son mayores, peores. Y está claro que el tratamiento se inicia por encima de los 25 milímetros de mercurio y no hay evidencia en este rango entre 20 y 25. Pero entonces, realmente, para tratamiento sigue siendo 25, pero hay otros elementos que no hacen que ese concepto sea tan categórico. El primero es la adaptación del ambiente y entre ellos la altura. Es una determinante fundamental que viene ligado a unas condiciones genéticas, adaptación que demoran siglos en adaptarnos, y es por eso que la gente en la altura, el promedio teórico de presión, con los pocos estudios que hay, un estudio hecho en Perú hace unos 30 años tal vez, la presión estimada es 30, y nosotros tenemos pacientes que tienen 34. Y eso es normal. Y esto. Entonces, ese concepto yo creo que vale la pena ajustarlo a las condiciones étnicas y ubicación a nivel de todo el mundo, lo cual no lo hace tan categórico. Porque hemos visto pacientes aquí en la altura que con valores de presión notan 30 de media, 34, su ventrículo derecho funciona muy bien y posiblemente no siquiera requieren nada. Eso pues no lo podemos aseverar, bueno, tenemos estudios, pero sí hemos visto
que efectivamente el concepto tan categórico no es tan cierto. Eso se ha visto en los estudios, ustedes en el Himalaya también, y unos estudios en las montañas rocosas en Estados Unidos, etcétera. Entonces, no es lo mismo la presión pulmonar a nivel del mar que a la altura de Bogotá o en La Paz o en lugares más altos. Muy bien, esas son las condiciones importantes para tener en cuenta. ¿Y cómo medimos la presión en la arteria pulmonar? ¿Cómo se mide? Sí, eso es una muy buena pregunta. Digamos, lo primero que hay que decir es que para medir directamente la presión pulmonar hay que hacer un cateterismo, que es un estudio en el cual Mercedes es experto y es entrar hasta la arteria pulmonar y a través de un catéter medir directamente la presión. Como no es un examen fácil que tiene unos riesgos, aunque es seguro, usamos subrogados, estrategias de medición indirecta que más o menos intuyen el valor de presión y que con base en los estudios iniciales nos permiten evaluar el riesgo-beneficio de tener que hacerlo al cateterismo. Este concepto es súper importante porque el cateterismo al final es la herramienta confirmatoria del diagnóstico cuando ya hemos hecho todo el proceso diagnóstico exacto y vamos a confirmar las condiciones del paciente que ya las tenemos muy claras antes del estudio. Es decir, el diagnóstico exacto requiere cateterismo, pero como esta enfermedad es un diagnóstico genérico, la hipertensión pulmonar es un concepto genérico que involucra alrededor de 25 enfermedades diferentes. Cuando el paciente va al cateterismo ya tenemos que tener un diagnóstico específico y se va puntualmente a buscar unos datos en particular. Ok, entonces uno de los mensajes es que no todo paciente con hipertensión pulmonar necesita entrar a un cateterismo. Exactamente. Y cuando hagamos el cateterismo, pues también en conjunto con el médico tratante, con el experto, pues aprovechamos y hacemos otras mediciones. Medir la presión pulmonar, resistencias, las presiones del ventrículo derecho, de la aurícula izquierda, y una cantidad de parámetros hemodinámicos, numéricos, que le permiten a ustedes y al clínico hacer un seguimiento y evaluar la respuesta a la terapia o evaluar pronóstico. De acuerdo. Y que adicionalmente el cateterismo son al menos 4 estudios diferentes en los cuales él debe ir con una indicación específica para que el hemodinamista tenga muy claro a qué enfrentarse y no encontrarse, no saber exactamente cómo enfocarlo porque son 4 estudios diferentes con resultados diferentes. Muy bien. ¿Cuál es el mejor examen que usted cree que podemos recomendarle a los médicos o las personas que tienen riesgo de hipertensión pulmonar o que sospechan hipertensión pulmonar, el examen que se debe hacer para empezar? El ecocardiograma. Un ecocardiograma. El ecocardiograma es la puerta de entrada a todo el estudio del paciente. Pero el ecocardiograma es una herramienta hoy, afortunadamente en nuestro país, fácilmente disponible, que en manos de alguien experto nos da muchísima información, pero lo más importante es saber a quién se lo hacemos y para qué se lo hacemos. Digamos, como hay 5 grupos de enfermedades diferentes que causan hipertensión pulmonar, todas tienen como elemento común el ahogo, que es el síntoma, la disnea que nosotros los neumólogos y cardiólogos usamos, y el segundo es el dolor torácico. Son síntomas muy importantes que van orientados a las 2 formas más graves de esos 5 grupos de enfermedades, que son hipertensión pulmonar grupo 1, dentro del cual está la idiopática, y ya hablaremos de eso, y la otra es la forma embólica crónica, que es la grupo 4. Ambas son formas categorizadas como huérfanas, que son realmente raras. Y las otras hacen parte del entorno del circuito cardiopulmonar. Las 2 que mencioné tienen tratamientos que impactan significativamente en mortalidad porque no son más mortales. Hablemos un poquito de las causas posibles de hipertensión pulmonar para después empezar a hablar, digamos, de los síntomas, de cuáles son los signos ominosos o de preocupación. ¿Qué puede producir hipertensión pulmonar? Lo primero es que pensar en las causas frecuentes. Las causas más
frecuentes son dos. Las enfermedades cardíacas izquierdas son las más frecuentes, como como la falla cardíaca izquierda, la enfermedad coronaria, enfermedad la aórtica, mitral, mitral. arritmias. O sea, Desde el punto de vista, los pacientes con enfermedad cardíaca pueden producir hipertensión pulmonar y es un factor pronóstico peor en los pacientes que tienen falla cardíaca y tienen enfermedad coronaria o tienen otras condiciones cardíacas asociadas a hipertensión pulmonar, tienen un pronóstico diferente. De ahí la importancia que estemos hablando de esto. la presión pulmonar alta en el contexto que aparezca siempre tiene un peor desenlace. Lo mismo pasa en enfermedad respiratoria, el EPOC, el asma, el tabaquismo, la fibrosis pulmonar. Lo que cursan con hipertensión pulmonar, que son menos del 8% en formas severas, además son leves, tienen un desenlace peor con una expectativa de vida a 6 meses muy corta. Por eso es fundamental la realización del ecocardiograma. Hay otras enfermedades, como la apnea del sueño, que es digamos, la prevalencia de hipertensión en la apnea del sueño es baja, pero la obesidad es una causa frecuente de hipertensión pulmonar y que es producto de un estado metabólico alterado que afecta la dinámica vascular pulmonar. Y todas las enfermedades que producen oxígeno bajito. Otras enfermedades que son menos frecuentes, por ejemplo, las anemias, las enfermedades, digamos, de orden metabólicas también producen hipertensión pulmonar. Pero en general, los dos grupos más frecuentes son enfermedad cardíaca izquierda, que era lo que se nos mencionaba, y las enfermedades respiratorias. El resto de grupos no son tan frecuentes. Estas son el 60-70%. Es decir, que tener hipertensión pulmonar no es infrecuente. Lo que no es frecuente es tener formas graves de hipertensión. Sí. Digamos, enfermedades frecuentes que puedan tener hipertensión pulmonar, digamos el EPOC, En época. el tromboembolismo pulmonar, que es trombosis en las piernas o eso en la pelvis, se va el trombo al pulmón y puede dejar una hipertensión pulmonar crónica. Y hay un grupo multifactorial, pero es que donde el corazón y el pulmón es un solo circuito, realmente es un solo circuito. Cualquier enfermedad que afecte la dinámica circulatoria afecta al corazón y por ende el pulmón. Entonces, en este grupo se llaman grupos misceláneos, donde hay enfermedades hematológicas, enfermedades intersticiales, enfermedades de depósito, inmunológicas que también afectan en la hipertensión. Hay un grupo que es particularmente importante y que en Colombia, cuando comparamos los datos nuestros en América Latina y que tiene que ver con la altura, son las cardiopatías congénitas. Es un grupo muy significativo y la literatura avala que la altura tiene un riesgo incrementado de cardiopatías congénitas, y esto en América Latina, cuando comparamos los registros que hay argentinos y los mexicanos y nosotros, que tuvimos un evento muy reciente y pudimos comparar nuestros datos, y los que vivimos en la altura sí tenemos una proporción de congénitas mucho más significativa que los que viven en el mar. ¿Qué otras causas? Digamos, ¿hay medicamentos que pueden producir hipertensión pulmonar? Dentro del grupo 1 hay unos medicamentos es frecuente. De hecho, la historia de la hipertensión pulmonar viene ligada a la crisis de anfetaminas, de hipertensión pulmonar inducida por anfetaminas en Francia en los 80. Esta enfermedad afecta la hipertensión pulmonar hepática. Inicialmente se arrancó con un incremento de casos de hipertensión inducida por anfetaminas. Luego se pudo encontrar que esta población tenía una condición genética asociada, y a partir de ahí arrancó el estudio de la hipertensión. La historia viene ligado a eso, por un lado en Europa, en España, en Francia, y en España una crisis de hipertensión por el aceite de colza que lo usaban para cocina, y también disparó como un
momento endémico, digámoslo así, de hipertensión pulmonar en eso. Pero con el estudio de la hipertensión hay medicamentos implicados, como el dasatinib, implicado en la crisis. ¿Se usa para qué? Se usa para manejo de leucemia. El leucemia. Algunas drogas para la reducción de peso, ¿no? Sí, sí, señor. Sobre todo, todas las anfetaminas están involucradas en la génesis de la hipertensión pulmonar de una manera categórica. Si ya vemos que los pacientes con hipertensión pulmonar hay que ponerles más cuidado, pueden tener una evolución diferente, ¿cuáles son los síntomas y signos, cuáles son los signos de alarma o que debe tener en cuenta un paciente, un médico, para sospechar que un paciente tiene hipertensión pulmonar? El primer concepto que yo diría que es súper importante y es básico en medicina es escuchar al paciente. Digo esto porque la hipertensión idiopática, el 80% son mujeres menores de 50 años. Y en una encuesta que hicimos en la Sociedad de Pacientes a nivel Colombia, el síntoma que tenían era disnea y dolor torácico. Son los dos síntomas más relevantes en la evolución de la enfermedad. Y la primera queja de las pacientes mujeres en contra de los médicos no fue en contra del sistema de salud, sino que los médicos no le creían al síntoma porque veían enfrente a una mujer joven que aparentemente no tenía ningún estigma de enfermedad. Entonces lo primero es la escucha al paciente y si son mujeres jóvenes hay que ponerles atención. Falta de aire, cansancio, fatigabilidad con actividades normales, dolor de pecho episódico. Eso motiva necesariamente a poner atención y hacer estudios para poder hacerle las cosas. Cuando una hipertensión pulmonar ya se hace moderada, severa, ¿qué otros signos hay? Desafortunadamente, en el curso evolutivo de la enfermedad hay un largo periodo asintomático. Cuando los pacientes son sintomáticos ya hay cambios significativos en el corazón derecho y es cuando comienzan a aparecer la hinchazón en los pliegues, comienza a aparecer cada vez más fatigabilidad, en algunos pacientes hay el color característico morado en los labios, en los dedos, senos y distal, que son los más tardíos, cuando ya están en etapas avanzadas, falla cardíaca con hinchazón en el abdomen, en las piernas. Desafortunadamente son diagnósticos muy tardíos y las posibilidades de tratamiento en esa etapa no son muchas. Que una persona que tenga eso, sospecha de hipertensión pulmonar o ve en un examen que le hacen y le dicen que tiene hipertensión pulmonar, ¿qué debe hacer? ¿Debe ir a un neumólogo, a un internista, a un cardiólogo? Yo creo que el manejo, cuando alguien ve esto, lo primero que debe acudir es inicialmente la puerta de entrada es un internista que revise el estudio, porque hay hallazgos que sugieren hipertensión y que no necesariamente requieren estudios invasivos. Frecuentemente las causas más frecuentes no son graves y con tratamientos convencionales y la progresión no es tan significativa. Debe ser el internista, el médico indicado, revisar el estudio inicial y inmediatamente derivar si considera que hay alguna forma grave o estudiar las formas más frecuentes. Y ya si llega a haber una forma grave, lo ideal es que sea remitido a un centro donde exista experiencia en el manejo de la enfermedad. Esta complejidad y esta cantidad de causas que producen hipertensión pulmonar, el compromiso que produce a nivel de las cavidades del corazón, en el pulmón, pues eso es lo que ha hecho que existan grupos especializados y centros de referencia en hipertensión pulmonar, que es lo que usted está manejando en la Fundación Neumológica con la Cardio, donde hay un trabajo en equipo para el diagnóstico adecuado, el tratamiento oportuno, el manejo individualizado y el seguimiento.
Dentro de ese manejo interdisciplinario, ¿qué se requiere? Esa es una gran pregunta. Se requiere primero un equipo médico bien conformado, asentado, llamémoslo así, con experiencia en imágenes diagnósticas. Eso involucra eh, radiología, ecocardiografía, hemodinamia, Medicina nuclear. medicina nuclear, requiere de un grupo de cirugía cardiovascular cuando se necesita el tratamiento e inclusive trasplante pulmonar. Más apoyo paramédico en psicología, trabajo social, es decir, es un equipo de rehabilitación cardíaca y pulmonar. Es un equipo muy grande que no solo en Colombia, sino desafortunadamente en el mundo, no es fácil tenerlo funcionando de una manera cohesionada. Entonces, nosotros somos afortunados La cardio y la Fundación Neurológica, ¿qué tiene para ofrecerle a los pacientes con hipertensión pulmonar? todo. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún centro en el mundo. Creo que tenemos la casuística más grande de parenterales en América Latina. Creo que la tenemos nosotros. Tenemos un equipo excelente de trasplante de pulmón, de hemodinamia, que nos puede ofertar la posibilidad de angioplastia pulmonar. Un excelente equipo de arterectomía cuando hay que sacar trombos de los pulmones. Un gran equipo de apoyo diagnóstico, tanto funcional respiratorio como cardiovascular, en ayudas diagnósticas de ecocardiografía, de diagnóstica. Tenemos una cosa que es mucho más valiosa aún, que es el capital humano y la interacción de ese capital humano, que ya llevamos más de 15 años tal vez luchando con muchos casos muy complejos, donde cruzar el puente o sentarnos a hablar de un caso resuelve mil cosas, porque más allá de que las tecnologías estén, la interacción entre los grupos médicos es un elemento vital que salva vidas. ¿Existen terapias farmacológicas que hayan demostrado beneficio para el manejo de la hipertensión pulmonar? Sí, señor. Hoy podemos decir, y de pronto de una manera atrevida, pero la meta del diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar tener función ventricular casi normal o normal. Y eso lo hemos conseguido con tratamientos farmacológicos en el momento indicado, con medicamentos, con medicamentos. Afortunadamente, el armamentario terapéutico se ha venido incrementando y con el conocimiento de que esta enfermedad es mucho más allá que una interacción entre vasoconstrictores y vasodilatadores, porque lo que entendemos que ocurre es un componente inflamatorio muy similar al cáncer, donde las células que infiltran el vaso cierran el vaso. Hoy tenemos moléculas que bloquean el crecimiento de estas células con un impacto significativo y en los próximos 5 a 10 años se van a incrementar las opciones terapéuticas. Es decir, con fortuna podemos decir que cada vez tenemos más opciones y con fortuna podemos decir que lo que conocíamos a través de su sistema de salud tenemos estas posibilidades para ofertar a los pacientes. Muy bien. Y existen también en algunas patologías que no responden bien a la terapia farmacológica, le podemos ofrecer otro tipo de terapias complementarias, como intervenciones percutáneas, quirúrgicas o el trasplante de pulmón. En el manejo de la hipertensión embólica crónica es, digamos, más allá de esa hipertensión, hay opciones que también son muy eficaces, al punto que el paciente no requiere medicamentos y la expectativa de vida después de estas intervenciones es tan buena como el mejor de los que medicamentos, inclusive mejor, con un impacto significativo en términos de costo para el sistema de salud. La angioplastia pulmonar tiene un resultado excelente en los pacientes con embólica crónica no operable, al punto que pueden tener vida normal solo con anticoagulación, sin medicamentos de alto costo. Y lo mismo ocurre con la quirúrgica, con la arterectomía pulmonar, que el equipo quirúrgico de la radio tenía una experiencia importantísima. Y a veces, en algunos pacientes, la posibilidad de hacer lo que se necesite, angioplastia primero, después en la arterectomía, y cuando todo ha fallado, la posibilidad de trasplantar el pulmón, que aquí se ha hecho ya con éxito. ¿Cuántos trasplantes de pulmón llevamos? El equipo de trasplante que lidera el doctor Barón de una manera exitosa, con una sobrevida muy buena.
Se han hecho ya alrededor de unos 80 trasplantes pulmonares. De esos 80 trasplantes pulmonares hay 2 trasplantados de hipertensión pulmonar. Digamos que obviamente en el mundo la hipertensión pulmonar casi no se trasplanta, pero estamos seguros que en esta estructura, con la N de pacientes que tenemos, vamos a tener una experticia mayor cada vez más. Bueno, yo creo que buenísimo. La hipertensión pulmonar, antes de darle espacio a preguntas, es una enfermedad del viejo, del joven, del hombre, de la mujer, del adulto joven, del niño, del neonato, ¿o qué? ¿O es de todo el espectro? De todo el espectro. De todo el espectro, pero en cada uno tiene un comportamiento y una causalidad diferente. O sea, un neonatólogo tiene que estar preparado para diagnosticar una hipertensión pulmonar, o un geriatra, o un internista, o cualquier médico tiene que pensar en hipertensión pulmonar. Sí, sí, y los neonatólogos manejan muy bien la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Los pediatras, tanto cardiólogos como neumólogos, manejan las enfermedades respiratorias y cardíacas con hipertensión en formas severas. Usualmente las formas severas se presentan en gente muy joven, desafortunadamente. Las formas del paciente mayor van más ligadas a la presencia de enfermedades comórbidas, hipertensión, obesidad, enfermedad coronaria, y usualmente, si bien suman en el impacto en sobrevida, tienen un curso un poco más benigno y tratable. Entonces, lo que usted asevera es bien al lugar, con que la hipertensión afecta todo el espectro del comportamiento, porque el árbol vascular pulmonar es muy reactivo a los cambios de la edad y del tiempo. Y eso es una determinante importante. El individuo que tiene hipertensión pulmonar debe buscar vivir a alturas más bajas. Eso es una gran pregunta. Si tiene una respuesta difícil, si la causa es enfermedad respiratoria, claramente sí. Si tiene asociado, si el mecanismo fisiopatológico involucra hipoxemia como elemento determinante, va a haber una mejoría en cambio de altitud, pero desafortunadamente en los sitios en Colombia donde hay menos altitud, no hay acceso a buenos servicios médicos de calidad, y eso es una limitante, es una variable que se debe sopesar en el momento de esa decisión. Pero sí, a nivel del mar hay más oxígeno, pero no es una... Porque es importante que les expliquemos por qué el oxígeno, por qué baja la presión pulmonar. El lecho vascular pulmonar es reactivo el endotelio, que es la capa que recubre el vaso oxígeno. Y ese es el vasodilatador, el segundo vasodilatador más importante por naturaleza. La naturaleza nos da la posibilidad de que el oxígeno dilate. Pues a las alturas hay menos oxígeno, por eso los pacientes tienen que usar muchas veces suplencia de oxígeno. Exactamente. Bajan a nivel del mar o a alturas más bajas donde la concentración de oxígeno en el medio ambiente es mayor, entonces se siente mejor. Se siente mejor. Sí, sí. ¿Tenemos preguntas? Sí. Si tengo hipertensión pulmonar, ¿puedo tener hijos? Si tienes hipertensión pulmonar idiopática, es una contraindicación relativa para el embarazo. Si la hipertensión pulmonar es severa. Sí, es severa. Las formas leves pueden agudizarse en el embarazo. Entonces, si el diagnóstico es hipertensión pulmonar idiopático, la continuidad del embarazo y el embarazo debe evaluarse con un grupo interdisciplinario, porque el riesgo, tanto desde la semana 26 hasta el mes posparto, Por la hipervolemia, porque el ventrículo derecho sufre, porque hay riesgo de arritmias, de desenlaces cardiovasculares complicados. Entonces, digamos, en términos médicos, el embarazo no es aconsejable con hipertensión. Muy bien. ¿Se toman medicamentos de por vida o son solo mientras el tratamiento? Buena pregunta. Para la hipertensión arterial pulmonar idiopática, el tratamiento es de por vida. Nos preguntan acá, ¿cuál es la esperanza de vida de un paciente con hipertensión pulmonar? Esa es una gran pregunta. En la época que no había tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar idiopática, de la cual estamos hablando, la expectativa de vida era menor a 2 años, sin tratamiento. Hoy, si el tratamiento es eficaz, con una
normalización o función ventricular normal, la expectativa de vida puede ser del 90% a 10 años. O sea, muy buena. Entonces, la hipertensión pulmonar o la expectativa de vida o las complicaciones van a depender mucho del compromiso pulmonar, del compromiso cardíaco, de la presencia de arritmias. Hay personas que toleran más y depende de la enfermedad que tenga, pues va a tolerar. Y depende también del momento del diagnóstico. Si tengo una hipertensión pulmonar idiopática, es una enfermedad que requiere tratamiento pronto, pero hay opciones de tratamiento que le pueden dar una expectativa de vida muy similar a no tener nada cuando hay respuesta. O sea, depende de muchos factores. Solo se puede hacer el procedimiento quirúrgico. ¿Sí se puede hacer un procedimiento quirúrgico sin una hipertensión pulmonar? Claro que sí. Solo se puede eso. No, se pueden hacer, como ya hablaba el doctor Conde, hay diferentes formas de tratamiento, depende de la causa, tratamientos farmacológicos, medicamentos destinados al uso de reducir la presión pulmonar, son específicos en la circulación pulmonar. Existen otras terapias como la angioplastia en condiciones especiales, cirugías en condiciones especiales y aún el trasplante. Doctora, una pregunta que dice, ¿qué cambios de estilo de vida pueden ayudar a mejorar el diagnóstico? El diagnóstico. Sí. Digamos, el cambio de estilo de vida, cuando a alguien se le diagnostica hipertensión pulmonar, es la pregunta, esa persona debe tener ejercicio súper importante medicado, pues, digamos, ejercicio indicado por un equipo de rehabilitación, dieta baja en sal, el que tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Si la pregunta, y pues obviamente ser guiado por el equipo interdisciplinario, pero si uno quiere cuidarse para no tener las complicaciones que las enfermedades sistémicas generan de hipertensión, el no aumentarse de peso, el tener una vida saludable, una dieta saludable, sin duda impacta positivamente que la gente no tenga desarrollo de comorbilidad que viene. O sea, ejercicio, dieta, no fumar, no consumir sustancias psicoactivas, sustancias que tengan efecto a nivel pulmonar, como hablábamos, las anfetaminas o algunos medicamentos para la reducción de peso, evitar resolver el tema de los ronquidos o de las apneas del sueño. Es el controlar en el que tiene comorbilidades, evitar las comorbilidades, y va con todo lo que el doctor Echeverri decía, vida saludable. La vida saludable siempre es Bueno, una característica. ¿Cuál es la diferencia entre hipertensión pulmonar y la hipertensión normal? Sistémica. Sí. Lo hablábamos al comienzo, la hipertensión sistémica es la presión de todo el cuerpo, la tomamos en el brazo, y la hipertensión arterial sistémica, y la otra hipertensión pulmonar, que es la presión alta en el circuito entre el corazón y el pulmón, que está dentro del tórax. Entonces, es la diferencia y se mide ahí adentro, a diferencia de la otra que se toma la presión. Una última pregunta muy importante que nos hacen es, si fui diagnosticado con hipertensión pulmonar, ¿cuándo debo acudir a un servicio de urgencias? Y si puedo acudir a un servicio de urgencias tradicional o a un hospital, digamos, de alta complejidad. Sí, lo ideal, usualmente, salvo que hay una condición urgente, ¿sí? Idealmente la atención debe llevarse por consulta externa, a menos que haya una condición urgente. Cuando se hace el proceso diagnóstico, lo ideal es acudir al médico internista inicialmente para que haga todos los estudios requeridos para evaluar las formas frecuentes, porque usualmente las formas frecuentes de hipertensión pulmonar están causadas por enfermedades frecuentes que no son tan graves y que requieren algunos ajustes en calidad de vida. Entonces el mensaje sería ir al médico internista, inicial por consulta externa, y ya dependiendo de la severidad, a menos que haya una agudización de la enfermedad, pues no habría indicación de ir por urgencia. Y otra vez, ¿cómo puedo solicitar una cita con cardio para este tema? Pues la puedes solicitar en la Fundación Cardioinfantil, en la Cardio, a través del call center, en el servicio de cardiología, o en la Fundación Neumológica Colombiana, en el grupo de hipertensión pulmonar. Muy fácil, pues llamar al conmutador y se le da un manejo interdisciplinario y un manejo adecuado.
Bueno, doctor, yo creo que hablamos de un tema importantísimo. Entonces, Hemos revisado todo. muchas gracias. Buenísimo. Gracias por acompañarme. Gracias siempre. Muy bueno. Gracias a todos por acompañarnos.